Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios, bienvenido mi hermano José Miguel, Dios te bendiga. Bendiciones, aleluya, ya estamos 6 conectados. Bienvenida mi tía Luinés Torrealba desde Venezuela, mi hermana Unice Arango, Dios me la bendiga. Paz del Señor para todos esos hermanos fieles que estamos decididos a leer la Biblia todos los días, aleluya, y hoy estamos venciendo, hoy es un gran día, ayer ya pasó y hoy necesitamos más del Señor, aleluya. Un abrazo para ti también, mi hermana Unice, estamos contentos y felices por la gran victoria que el Señor nos ha dado, amén, la victoria de nuestro Dios. Gracias por la fuerza, por poder cumplir. Y gracias por el día de ayer donde estuvimos conectados con varios de mis hermanos en un Facebook Room que hicimos. Y fue, a pesar de que hubo tanto contratiempo, yo por ser tan inexperta en esto, creé 2 rooms y muchos se conectaron en uno y yo me conecté en otro, pero a la final muchos de ese room del principio se pudieron conectar con el otro. Bienvenida mi hermana Wendy, bienvenida, y pude conocer a mis hermanos, a 3 hermanas muy hermosas de Colombia, Gladys, la hermana Teresa, la hermana Flor María, y fue de una bendición. Pude ver al hermano a José Miguel, escuchar su testimonio, compartir con el hermano Julio Cueva, mi mamá, mi familia en Venezuela. La verdad que fue una experiencia inolvidable de saber que ya puedo visualizar cuando estoy aquí sus rostros mientras leo. Sé que ustedes están ahí conmigo y de verdad es una bendición. Y para los que no estuvieron, yo sé que circunstancias se nos presentan. La próxima vez o cuando terminemos el libro de Éxodo, voy a tratar de hacerlo en la nochecita, así varios nos podemos conectar y estar más ahí juntitos, vernos, saludarnos y yo poder escuchar sus testimonios. Quería dar un resumen anoche del Génesis, pero realmente se me hizo muy tarde. Llegué tarde de mi trabajo, entre hacer comida, entre comer, entre leer un poco más y arreglar un poco acá la casa. Se me fue la noche y dije, no, ya es tarde para hacerlo. Pero antes de empezar el día de hoy, vamos a dar un breve resumen de Génesis, de lo que leímos. Les contaba a mis hermanos que fue una experiencia demasiado hermosa a mi vida, que trajo mucho gozo, que trae mucho cada día. Mi fuerza siento que se renuevan para enfrentar un nuevo día y yo sé que ustedes también están siendo bien alimentados con esta palabra. Y el libro de Génesis, mi hermano, fue escrito, se cree que el autor de ese libro fue Moisés, y más adelante vamos a ver cómo cuando él estaba en el monte Sinaí, o cuando pasaba por el desierto, muchas veces Dios le dijo, escribe estas palabras, escribe esto. Entonces muchos creen que él es el autor del libro de Génesis y de igual manera del libro de Éxodo. La fecha en que fue escrito se cree que fue alrededor de 1440 años antes de Cristo. Y como todos sabemos, él está compuesto de 40 capítulos. Dios le ve, de 50 capítulos. Bienvenida mi hermana Gloria Gaviria, mi hermana Annie Vivas de Venezuela. Gracias al Señor, para la gloria de Dios. Ya estamos 15 personas dispuestas allí, conectadas para leer su palabra, aleluya. Y abarca desde la creación del mundo, desde la creación del hombre hasta la historia de José, hasta que el pueblo de Israel es llevado a Egipto. 70 personas, dice su palabra. Y es una experiencia hermosa. Pudimos ver y conocer el carácter de nuestro Dios, muchas de las cualidades que nuestro Dios tiene. Aprendimos que la naturaleza de nuestro Dios es un Dios creador, un Dios que le gusta crear y es muy creativo al crear, perfecto. Es un Dios protector, es un juez justo, un juez bueno y es nuestro redentor. Entonces fue realmente hermoso conocer esto y también saber lo que a nuestro Dios le agrada de nosotros.
Y es que mientras leímos el Génesis pudimos descubrir, para los que quizás por primera vez lo leyeron, y también refrescar lo que ya habíamos leído, y una vez más darnos cuenta que a nuestro Dios le agrada la obediencia. Para Él, desde un principio, lo que Él pidió al ser humano fue el obedecer su palabra, sus mandamientos, lo que Él quería, el plan que Él tiene para nosotros. También la fe le agrada a nuestro Dios, y fue uno de los atributos que Él miró al escoger a Abraham, a Isaac, a Jacob, de ver que eran seres tan imperfectos alrededor de la historia, incluso a Noé, y sin embargo Dios los utilizó para su gloria, para su plan y para su propósito, porque vio en ellos la fe, el aceptar la voluntad de Dios, como lo hizo a Isaac desde un principio, quien aceptó quizás la muerte de su mamá, aceptó el que casarse con una mujer que fue escogida para él, que él no la escogió, y también cómo creyó, cómo mantuvo o cómo se sujetó a la voluntad de su padre cuando iba a ser sacrificado en holocausto, en ofrenda quemada a su Dios. Mas sin embargo no se enfrentó a su padre, sino que aceptó la voluntad de Dios, y a Dios le agrada eso. A Dios le agrada el esfuerzo. Jacob fue un hombre de mucho esfuerzo, un hombre que peleó con Dios, que a pesar de lo que quizás su destino estaba dirigido por ser el hijo número 2 o el segundo, el que no tenía primogenitura, por un nombre que le dieron que era impostor, y realmente él se esforzó por cambiar su circunstancia, y Dios miró eso en él. Dios lo escogió aún antes de que hubiera nacido. Dios sabía el carácter de este gran héroe también, y el perdón, como vemos en la historia de José. Entonces son cualidades que a nuestro Dios le gusta, que nuestro Dios ve en nosotros, el ser humano. Y qué hermoso fue recorrer todas estas historias a través del libro de Génesis, y hoy empezamos con el libro de Éxodo. Esperamos y sabemos que lo que vendrá cada día será mejor para nuestras vidas, y vamos a ser completamente bendecidos y enriquecidos con esta palabra. Dios me los bendiga grandemente. Así que sin más, vamos a abrir el libro de Éxodo. Vamos a dar gracias al Señor. Yo sé que muchos ya han hecho su devocional como mi persona, pero quiero orar por usted y por todos nosotros en esta mañana. Padre mío, Padre celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu victoria, Señor, también son nuestras victorias, Señor. Y la victoria es tuya, Señor, por darnos un nuevo amanecer, un nuevo día, bendecido por ti, Señor, con más ánimos que nunca de seguir escudriñando tu palabra, de seguir alimentándonos de ella, Señor, porque trae vida, Señor, a mi ser, Jesús. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos, Señor, por el deseo que solamente usted lo ha puesto en cada uno de sus corazones, Señor. Guárdanos, mantén ese deseo en nosotros, ese ánimo, Señor, y esa disciplina de hacerlo diariamente para tu gloria y para tu honra, Señor. Te bendecimos en esta mañana y toma control en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida mi hermana Mirta Torrialba de Venezuela. Un saludo y un abrazo fuerte. Mi cuñada Belkis también, por estar siempre allí. Amén. ¿Y cuántos recuerdan este cántico que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan? Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces diré a las naciones y a todos los que me rodean: grandes cosas ha hecho el Señor, y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor
y me ha hecho libre. Aleluya, así es nuestro Dios. Él nos quiere hacer libre. Él nos ha hecho libre y eso es lo que vamos a ver desde el primer capítulo del libro de Éxodo, cómo nuestro Dios y el anhelo y el deseo de nuestro Dios es libertarnos de la esclavitud del pecado que hay en nosotros. Y una vez que somos libres, mis hermanos, podemos decir que somos felices, dichosos y bendecimos, porque no hacemos lo que el pecado nos lleva a hacer y no seguimos lo que esta carne quiere hacer, sino el camino que Dios quiere para nosotros, la libertad y camino al cielo. Yo voy, aleluya. Bueno, mis hermanos, sin más concierto, vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en el libro de Éxodo, capítulo 1, dice: aflicción de los israelitas en Egipto. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, como lo vimos anteriormente. Aleluya, permítame unos minutos. Me gustaría estar conectada por acá para poder ver lo que cada uno de mis hermanos está comentando y enriquecerme de ellos. Pero si alguien quizás comenta, aquí estoy ya, aleluya, conectada, y así puedo ver lo que mis hermanos están comentando. Bueno, el capítulo número 2 dice: Rubén, Simeón, Leví están por orden de nacimiento. Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ellos son los hijos de Jacob. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Por eso más adelante vamos a leer una parte donde dice 75. Porque está contando a José y su familia, más los que murieron, que no llegaron. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Desde un principio el plan de nuestro Dios fue que nos multiplicaran, que el pueblo de Dios desde un principio se multiplicara, que fueran fructíferos, y así fue. Ellos continuaron siéndolo. Dice el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios, dice, para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Tenían miedo porque se habían engrandecido y se había multiplicado el pueblo de Israel, y se podrían unir a otros enemigos de Egipto y vencerle e irse de la tierra, dice, de Egipto. Dice el 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. O sea, pusieron supervisores que los vigilaran. Dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. O sea, eso fue una de las labores, de los trabajos pesados que ellos pusieron al pueblo de Israel para edificar estas ciudades que sirvieron de almacenaje y siendo supervisados. Dice el versículo 12, pero cuando más los oprimían, dice, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Dios. Así es como trabaja nuestro Dios, y así es como la bendición de Dios funciona en nosotros, que en medio de la adversidad y la dificultad, nosotros seguimos dando frutos en Él. Dice el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barros y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio, al cual los obligaban con rigor. Dice también la historia
Estaba leyendo en la versión Diario Vivir y también la versión de las Américas. Dice que también habían joyeros, habían artesanos, o sea, de todo lo que ellos hacían, los egipcios también ponían a servir al pueblo de Israel, y no importaba la posición o la habilidad que ellos tuvieran para hacer, si eran joyeros o no. De igual forma eran obligados a ese servicio, a la labor, a la esclavitud con rigor. Dice el versículo 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo. Cifra y Fúa, eran hebreas, porque los nombres así lo indican. El nombre Cifra significa, por aquí lo busqué, rubia, y Fúa, que significa muchacha o magnífica. El 16 dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Mire lo que dice el 20, dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber a las parteras temido a Dios, diga conmigo de nuevo, dice él, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Este capítulo nos enseña bastante historia. Yo sé que hay historia de Egipto que dice muchas cosas que nos enseñan más sobre este tiempo también, o no nos enseñan más, pero nos muestran un poco más de lo que está en la Biblia, o fuera lo que está en la Biblia acerca de este capítulo, que sí existió este hombre tan malvado, este faraón tan malvado, que no conocía a José, por lo tanto no conocía al Dios de los hebreos, y tuvo temor de que ellos se hicieran más fuertes que Egipto y les venciera, o se unieran con los enemigos y les venciera. Me agrada mucho y es bueno resaltar la historia de estas dos parteras, Cifra y Fúa, quienes prefirieron obedecer a Dios que antes que los hombres. Recuerde que la palabra de Dios también dice que nosotros debemos obedecer a nuestros superiores, pero también la palabra de Dios dice que es necesario obedecer no primero a Dios que a los hombres, y esto es cuando las leyes de los hombres no se rigen por la voluntad de Dios o están en contra del plan del Señor o prohíben el servicio a Dios. Entonces, pues ellas tuvieron más temor de Dios que del mismo faraón, que hubiera podido quitar la vida de estas mujeres, pero aún así ellas no miraron esto, sino que fueron obedientes a Dios, y Dios les bendijo por eso. Aleluya. Sigamos con el número 2. Dice: nacimiento de Moisés. Dice: un varón de la familia de Leví. Recuerde que Leví es el tercer hijo de Israel. Dice: fue y tomó por mujer a una hija de Leví, de la misma tribu. Dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ella lo vio hermoso, a pesar de esa ley lo escondió. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Fíjese bien, la misma palabra que se usa aquí para arquilla en hebreo, en la traducción hebrea, es la misma que usó Dios para decirle a Noé que hiciera el arca, y significa caja.
Y fíjese usted que brea fue lo mismo que Noé usó para calefatear el arca, y asimismo fue creada esta arquilla, pero fue hecha de juncos. Y dice que la puso en un carrizal a la orilla del río. Un carrizal, yo busqué por si acaso alguien no sabía, es como decir un cañaveral, donde están muchas varas que crecen en los ríos, en los pantanos, que son altas. Yo encontré por acá, déjeme ver, según la historia, para decirle más exactamente lo que significa. Lo anoté, pero no lo encuentro. Ciencia, es un carrizal, donde hay muchos árboles no, son como cañaverales. Ok, quedamos en el 4. Dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Esta es Miriam, aunque no dice el nombre de la madre, pero más adelante lo vamos a saber. Dice el 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Dice, y vio una criada suya, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Qué lindo que tuvo compasión. Dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, o sea, Miriam, que estaba cuidando ahí del bebé, quizá para que le sucediera al niño, le dijo a la hija del Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Aquí esto parecía un plan perfecto, un plan de Dios perfecto y hermoso esto. Dice el versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Mire qué hermoso, que ella lo puso en las manos de Dios y Dios se lo devolvió otra vez por un tiempo. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aunque Moisés es un nombre egipcio, pero en hebreo suena Masha, que significa salido. Y salido del agua. Amén. Y seguimos con el 11. Dice, Moisés huye de Egipto. Dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos. O sea que él ya tenía conocimiento que era un hebreo. Eso no le fue oculto a él. Dice que salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que lo maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Él pensó, fíjese que dice que él miró a los lados. O sea, él pensó que no había nadie, que nadie lo estaba viendo y ocultó el cuerpo en la arena. Me sorprende porque la arena fácilmente con el aire se descubre o con la lluvia y pues fue descubierto, se descubrió todo. Dice el versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Madián viene de los madianitas y madianitas vienen de Abraham y Sefora. ¿Se acuerdan de Sefora, la esposa que después Abraham buscó? Bueno, ellos son los madianitas. Y estando sentados junto al pozo, ahí en Madián, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y la echaron de allí.
Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Me sorprende que mire como un solo hombre, porque dicen que eran varios pastores, creo que no dice la cantidad de pastores, pero dicen que eran varios. Y José, sin embargo, dice que las defendió de estos pastores. Entonces quiere decir que José estaba muy bien entrenado, Moisés, estaba muy bien entrenado para pelear también. Dice, dice el 18, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Perdón, dije Séfora y Abraham, y no, era Setura y Abraham, de donde venían los medianitas, y Séfora es la esposa de Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Eso es lo que significa Gersón, forastero. Dice el 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. O sea, parece que ese rey, aunque había muerto, seguía esa misma dinastía malvada contra el pueblo de Israel aún más, y dice que ellos gemían, imagínense el dolor que les causaba ser esclavos. Y dice que este clamor que ellos hicieron subió a Dios por motivo de su servidumbre. Y dice el 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios, cuando hace pacto, lo cumple. Nuestro Dios una vez más ha demostrado que cumple sus promesas. El 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, Dios puso sus ojos una vez más en ellos. Yo creo que Dios ya tenía su plan muy bien realizado desde un principio para el pueblo de Israel. Me encantó este capítulo también donde aparece Moisés, donde nace Moisés, que significa sacado del agua, y vemos cómo más adelante, o vamos a ver más adelante, cómo Moisés está relacionado y muy relacionado con las aguas. Fíjese usted, su madre lo puso en las aguas. Yo creo que ella en desesperación no pudo ocultarle más y lo puso en las manos del Señor, quien es el agua viva. Y lo puso en las manos del Señor, y Dios llevó el plan perfecto, amén, porque nada pasa por casualidad en nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso ver también la fe, ¿verdad?, de esta mujer y cómo actuó, porque muchas podrían pensar, ¿no?, que lo abandonó o sea, lo dejó ahí a la deriva de Dios. Y yo pienso que no creo esto, porque dice que el niño era hermoso, dice que Moisés era hermoso y su madre se enamoró de él, o sea, por tal motivo, o sea, su madre fue cautivada por este niño y lo mantuvo escondido. Quiere decir que sí lo amaba. Y incluso era tan lindo que yo creo que esa hermosura que tuvo a Faraón, porque aún aún en su llanto, Moisés de bebé en esa canastilla enterneció el corazón de la hija de Faraón. Y es bueno resaltar también a esta mujer, que aunque fue la hija del Faraón, esta mujer tenía un buen corazón. Porque siendo otra, dice, bueno, hija de los hebreos, déjenlo morir o que se ahoguen, porque fue la orden que dio mi padre. Y sin embargo, ella no fue así, ella no hizo así. Entonces, la Biblia no dice su nombre, pero es bueno darle honor a quien honor merece. Y gracias a Dios por esa mujer que dio amor a Moisés también. Bueno, mis hermanos, gracias. Hemos llegado al final del devocional de hoy.
Vamos a leer los comentarios. Me gustaría saber si mi amigo Jesús, hay un compañero de trabajo, se llama Jesús Alberto, está conectado y me gustaría que diera un saludo, pero no lo veo por acá conectado. Quizás si me escribe un comentario puedo ver que está conectado y puedo traerlo a la pantalla para que nos regale un saludo. Dice la hermana Belki García, me gozaré en Jehová. Aleluya. Mi hermana María Costa también nos da saludo y la gloria al Señor. Mi hermana Gladys, gloria al Señor por ella. Dice bendiciones a mis hermanos. Mi hermana Judy también manda saludos. Mi tía Maciel. Y a todas esas hermanas preciosas, gracias por estar ahí siempre. Ajá, aquí me dice la hermana Wendy, me encanta cuando ella comenta, dice, no se sabe a qué edad la mamá se lo llevó a la hija del faraón, pero fue una edad suficiente para que ella le enseñara la fe de sus padres. Yo también estoy casi segura de esto. Creo que Jocabet, que más adelante vamos a ver su nombre, creo que en el 3 o en el 6, en el 4, aparece el nombre de ella, fue lo suficientemente, o sea, ella dijo... O sea, el plan de Dios fue perfecto. Los primeros años, porque en psicología, yo estuve estudiando unos meses en Venezuela psicología, dice que los primeros años de tu bebé, lo que tú le enseñas a ese niño es primordial en esa edad de que es un bebé hasta los 4, 5 años. Y es cierto, la Biblia dice, instruye al niño en su camino, no quiere decir en el camino de Dios, dice en su camino. O sea, hazle un camino a tu niño, tú lo instruyes en él y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y vemos cómo Moisés fue instruido en este camino, porque más adelante él vio el sufrimiento de sus hermanos. Dice mi hermana Judy, el amor de una madre la puede llevar a hacer cosas por sus hijos que le romperán el corazón, pero la gracia de Dios le permitió ser la nodriza de su hijo. Ella lo puso en las manos de Dios y Dios lo trajo de vuelta. Así es nuestro Dios tan hermoso. Mi hermana Flor María, qué hermosa mi hermana, bendiciones, saludos. Ayer te conocí, me encantó escuchar tu testimonio. Fue una bendición, saludo. Dice mi hermana Tania, amén, gloria a Dios, creemos en su poderosa palabra. Mi hermano José Miguel, gracias mi hermana por tu enseñanza. Aleluya. Hermana Wendy dice, eso fue un plan porque hasta la hermana de Moisés la siguió y donde la hija del faraón tomaba su baño. Dios es bueno. Aleluya. Sí, creo firmemente que fue un plan perfecto. Fue un plan bien elaborado, sea de nuestro Dios y le dio la idea, fue de nuestro Dios y le dio la idea a Jocabet. Quizás ellas sabían como mujeres dónde esta reina tomaba su baño. Incluso estaba leyendo la historia y dice que posiblemente esta hija de faraón, creo que por ahí anoté el nombre, pero no lo tengo a la mano. Esta mujer existió y se cree que fue o la hija de un rey, de un faraón que hubo muy malvado. Aleluya, fue un malvado rey. Y también se cree que esta mujer, hija del rey, no podía dar a luz. Eso es lo que leí en mi Biblia, también Diario Vivir, usted lo puede buscar ahí, o el de las Américas también, que posiblemente no podía dar a luz y este niño la enterneció. Bueno, mis hermanos, una vez más ha sido una bendición hermosa estar con todos ustedes. Mañana les espero. Gracias por esa disciplina que me han ayudado a crear en nosotros, y que la paz del Señor esté con ustedes en su día, en su trabajo, donde quiera que hagan. Y recuerde, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Dios me les bendiga, les amo en el amor del Señor.